de la mañana. Estás viendo KTV. Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión y orientación de padres, madres, representantes o responsables. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenido a este cuarto programa de Ecocrespo, acá por su emisora Candela TV. El invitado de esta noche, el ingeniero Julio Anzola, destacado productor de nuestra tierra crespense, empresario del campo, administrador y socio de la empresa agropecuaria Don Manuel, empresa primaria, y de empresa lácteos, Don Manuel, quienes se han dado a conocer ya a lo largo y ancho de la geografía de Venezuela por su buena calidad, destacando pues, como se dice, al municipio, pues de que aquí puedan hacerse cosas muy interesantes, al punto pues que nos merecen premiaciones en algunas actividades de exposición en las cuales han participado. Con el ingeniero Julio Anzola vamos a conversar en relación a la situación económica nacional y cómo nos afecta pues esto a nivel, por supuesto, local, y de manera especial cómo afecta la situación agrícola, agropecuaria de nuestros productores. De modo pues que le damos la bienvenida a Julio para su programa Ecocrespo. Muchas gracias, Andrés. En verdad te felicito por esta iniciativa de este programa. Verdad que he escuchado muy buenos comentarios a nivel del municipio. Y muy buenas noches a todos los crespenses. Una vez más, pues estamos aquí conversando y tratando de concatenar ideas acerca de problemáticas existentes en el país. Hoy nos toca, Andrés me ha pedido que conversemos un poco sobre los aspectos económicos, tanto nacionales como locales, del aspecto, o sea, de lo que debe ser o cómo debe llevarse adelante una buena economía en Venezuela. Bien, debemos necesariamente hacer algo de historia. Hay que recordar que esta crisis que vivimos, esta crisis que verdaderamente es aguda, es muy fuerte, la hemos vivido con ciertos matices o con ciertas variantes en el pasado. Hay que recordar pues que después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando estaba Luis Herrera Campi en la presidencia, el doctor Luis Herrera Campi, se produjo en Venezuela la primera devaluación de la moneda. Y entramos pues en una crisis económica. Posterior a esta vino el presidente Lucinchi, y después del presidente Lucinchi volvió Carlos Andrés Pérez, y nuevamente allí tuvieron que hacerse una serie de ajustes, porque el país no contaba con reservas internacionales. Eso produjo una situación económica grave, afectó todo lo que fue el sistema nacional, y también trajo consecuencias políticas, al punto pues que después vino el golpe de Estado y el presidente de la República fue sacado pues prácticamente del poder a través pues de una decisión del Congreso de la República. Posterior a ello, entonces vino el presidente Caldera en su segundo gobierno. Allí también se produjo una serie de devaluaciones. Nuevamente es una crisis económica que nos afectó de manera acentuada. Luego vino el presidente Chávez, asumió pues también el gobierno. En sus primeros años él decía que no tenía ni siquiera cómo pagar la nómina de los trabajadores. Eso impuso entonces que rectificara una serie de políticas. Y ahora tenemos al presidente Maduro con una crisis parecida pero más grave. Porque a pesar de haber tenido, como se dice, cuantiosos recursos, a pesar de haber entrado al país una gran cantidad de dólares, nos conseguimos entonces que es un país que prácticamente tiene sus reservas agotadas, y esas reservas que tenemos no nos permiten, bueno, actuar con diligencia, con fluidez, para que nuestros empresarios, para que nuestros industriales puedan traer desde el exterior
las cosas que se necesitan, pues los insumos, etcétera, etcétera. Porque la otra característica que tiene esta crisis es que nos deja al desnudo, como país. Tenemos una alta dependencia, pues, inclusive alimentaria. Tenemos que traer los productos de afuera, tenemos que traer, bueno, hasta lo más mínimo, pues, para que muchas de nuestras empresas funcionen. Entonces, tecnológicamente también somos muy dependientes. Eso nos invita entonces a revisar una gran cantidad de políticas en esta materia y de manera especial también en lo que se refiere a la educación, para tratar de el día de mañana pues ser algo menos dependiente, pues con nuestras propias tecnologías, etcétera, etcétera. De modo pues que esta es una crisis recurrente, pero más grave, porque la situación que vivimos actualmente no se había visto en las crisis anteriores. Esa gran escasez que tenemos, esa paralización prácticamente del aparato productivo, bueno, y esas colas indignas en consecuencia que vemos a diario. El país está realmente como en una incertidumbre, porque lo otro es que la crisis no se detiene. No vemos a corto plazo que realmente se produzca un cambio que ayude pues a vendernos un panorama totalmente alentador. De modo pues que Julio, haciendo pues este pequeño antecedente y este pequeño comentario, o largo comentario, me gustaría oír tu opinión al respecto. Bueno, cómo no, primeramente quiero decirle y dejar bien claro que yo no soy economista, esa no es mi especialidad, pero voy a tratar de abordar algunos conceptos importantes que en verdad este es un tema apasionante y un tema que es muy importante, o sea, dentro del desarrollo de cualquier país. La economía es quizás la punta de lanza que mueve todos los diferentes sectores dentro del país. Yo primeramente quiero hacer referencia a un artículo bien interesante que escribió el doctor Asdrúbal Batista en un compendio del Congreso de Girajara, donde él señala algunas cosas muy importantes. Voy a mostrarles una gráfica, porque es importante que entendamos esto para que veamos de dónde venimos, qué es lo que somos, cómo nos comportamos, cómo se mueve esa economía, cómo se ha manejado durante mucho tiempo esa economía en Venezuela, específicamente la gran dependencia que tenemos de la producción petrolera, una dependencia que hasta ahora no hemos podido superar. No hay países como el caso de Noruega, donde también son países petroleros, pero ellos han sabido manejar toda la economía y han visto de que cuando bajan los precios del petróleo no pasa nada en el país. Aquí no, aquí o sea tenemos grandes problemas, vemos que cada vez que se baja el precio del petróleo, entonces todas las cosas se paralizan, todos los problemas se ponen cada vez más grandes, problemas de salud, problemas de escasez, problemas de alimentación, problemas de vialidad, problemas de todo tipo existe cuando los precios del petróleo bajan. Entonces es importante que entendamos de dónde venimos. Eso lo explica muy bien el doctor Batista y quiero hacer referencia a varias de sus análisis que hacen este artículo. Bueno, entonces pasamos a ver de manera inmediata la primera lámina. Ahí ustedes pueden observar una lámina donde se analiza, donde el doctor Batista plantea cómo se ha movido el Producto Interno Bruto del país, de Venezuela, desde el año creo que de 1908 hasta el año 2008. Vemos, o sea que al principio prácticamente el PIB era muy bajo. En el año más o menos 1920, 1930 empieza a subir el PIB justamente cuando aparece el petróleo y vemos que alcanza el máximo valor de PIB que por cierto era uno de los valores más altos a nivel mundial de Venezuela, más o menos al final de los años 70, a principios de años 80, ahí más o menos alcanza el valor máximo y vemos que vuelve a empezar a caer el PIB, o sea, nos empobrecemos a medida que pasa el tiempo. Esto es hasta el 2008, tenemos una caída, o sea, bastante significativa y podemos apreciar cómo ese PIB refleja cómo ha sido
los precios, cómo ha sido la producción del petróleo, existe una correlación muy grande. Pero es importante destacar alguna cosa importante también en esa gráfica. Importante que destaquemos que ese pico que se alcanza es justamente antes de la nacionalización del petróleo. Luego de la nacionalización del gobierno de Carlos Andrés, empieza a caer el PIB, empieza a haber problemas, empieza problemas de empobrecimiento por N razones. O sea, en este momento no vamos a analizar, porque ese sería prácticamente otro programa que había que hacer. ¿Cuáles son las razones por qué cae eso? Pero es importante que entendamos y que fijemos en la cabeza esa idea y esa gráfica que hoy que estoy señalando en este momento. Bueno, antes de pasar a la segunda lámina, vamos a cumplir los compromisos y ya regresamos.